Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre Aikido i liderazgo empresarial amb la intervenció del seu autor, César Fernández. El César és llicenciat en Psicologia, amb un màster en Recerca Empresarial i doctor en la mateixa àrea i està especialitzat en l'impacte del coaching en la mateixa. És professor del Màster de Direcció de Recursos Humans de la Universitat de Barcelona, president de la International Coach Federation Espanya i forma part de la xarxa de mentors de l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empresa. Habitualment treballa en projectes d'identificació de talent, desenvolupament i mentoring amb els directius d'empreses i grans multinacionals. Abans de començar, us recordem que aquesta activitat serà gravada i tindrà una durada d'una hora i 30 minuts amb diferents part pràctiques que requeriran de la participació activa de les persones assistents i que us seran informades al llarg de la sessió per part del ponent. Els assistents en format presencial haureu d'intervenir sempre fent servir el micròfon de mà engegat amb el color de la llum verda i els assistents en format online podreu intervenir a través del xat que trobareu a la barra d'eines. En aquest cas, és important que adreceu totes les preguntes específicament al Departament de Formació del COP i nosaltres les exposarem en veu alta. També us comuniquem que l'organitzador d'aquesta sessió prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport. Així doncs, iniciem l'activitat. Passo la paraula primerament a Yolanda Artero, presidenta de la secció de Psicologia del Coaching de COP, qui farà una breu presentació de l'acte. Quan vulguis, Yolanda, ja pots començar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Teo. Benvinguts i benvingudes a aquesta presentació del llibre de César Fernández. Vull agrair-te molt, César, que hagis acceptat aquesta invitació. M'agrada la teva voluntat de compartir les teves experiències, el teu recorregut professional i aquesta creació meravellosa. Així que moltes gràcies. Sobretot perquè és una oportunitat de que tot això que tu has plasmat aquí durant 10 anys, em sembla, i tota aquesta pràctica professional exitosa que tens, pugui revertir a la secció de Psicologia Coaching, a tots els seus membres, al igual que tots els col·legiats i col·legiades, i a tots els professionals, fins i tot externs. Que traspassi fronteres, César, això t'agrada, oi? Doncs que traspassi fronteres. Doncs dir-vos que jo vaig conèixer el César Fernández farà, no sé si 9 o 10 anys, en aquest mateix espai. I em va agradar molt la seva presentació, la seva naturalitat i la seva proximitat. Això em va agradar molt. Però em va agradar molt més la seva proposta, el que portava. Les tècniques corporals en els processos de coaching, al cos, dins de l'àmbit de les organitzacions, dels directius executius i els d'equips. Això va ser per mi una proposta molt valenta, molt encoratjadora i personalment a mi em va inspirar moltíssim. Perquè jo ja portava molts anys de practicant de meditació i ioga, i també era instructora, i feia servir algunes d'aquestes tècniques en la meva pràctica professional, però no ho compartia massa, tan obertament, sinó en petits comitès, en l'àmbit professional. Llavors, el seu acte de compartir-ho d'aquesta manera crec que ens obre una porta en què el cos és tan superimportant com la ment i com el cor. Pensament, emoció i conducta. I fins i tot, en alguns casos, espiritualitat, segons cadascú com ho vulgui escollir. Així que també he de dir que en aquell moment va proposar alguns exercicis, que no parlaré pas, però que van impactar-me moltíssim. Ara se sent millor? Sí? O feia una ressonància molt lletja, oi? Doncs això, aquest exercici em va impactar moltíssim i no ho diré perquè segur perquè ja estic acabat de llegir, està en aquest llibre. I ell ofereix avui els seus llibres, o sigui que podrà fer-vos una dedicatòria. Així que... Hola, Maribel. Moltes gràcies de nou. Sí que dir-vos una cosa, que la Junta de la secció de Psicologia Coaching donem suport a totes les iniciatives dels seus membres. Així que només heu de trucar i compartir i analitzem el que proposeu, d'acord?
Em fa molta il·lusió que hi hagin estudiants en aquest espai, o sigui que benvingudes els que esteu presencialment aquí i els que esteu online. Moltíssimes gràcies, César. Jo no em puc quedar perquè tinc el consell professional, ho veuré per YouTube, perquè això es grava, i molt d'èxit, que això traspassi fronteres. Gràcies. I a continuar tan exitós com sempre. Molt bé. Val? No, yo tengo Vale. en plan Madonna. Muchas gracias, Yolanda. Gracias también a todos los asistentes, gracias a los que estáis también presentes online. Lo que es el Aikido llegó a mi vida de una manera absolutamente casual. Yo estaba formándome en coaching, pues como muchos de vosotros, primero en la parte del arte de hacer preguntas, luego explorando la parte emocional. De repente una clienta me dice, oye, pues esto que he conocido que tiene que ver con el Aikido, pues igual te interesa. Y efectivamente conocí a Jordi Joan Serra, que ha sido desde entonces mi maestro de Aikido, y fuimos explorando, bueno, yo fui practicando y encontrando qué elementos, digamos, podían funcionar, que explicaban o le daban sentido a esas artes, esas técnicas, y cómo cada uno de las bases podía extrapolarse, aislarse y llevarse también a nuestra aplicación en el día a día. Y eso es importante, ¿no? Porque aquí hablaremos de dos aspectos: cómo puedes utilizarlo en tu vida cotidiana y cómo puedes utilizarlo en proyectos de coaching o desarrollo directivo. Luego hubo otra casualidad cuando quería, pues un poco como ha dicho Yolanda, ¿no? Compartir esto con otras personas, porque para mí parecía importante. Mi editora me decía que lo que me salía era muy poco leíble, que era poco menos que infumable, ¿no? Porque es muy educada, muy correcta, pero aquello tenía que ser más ligero. Y dio la casualidad de que uno de los coaches, y no lo hubiera, vamos, no lo hubiera esperado nunca, porque procedía, él era ingeniero y además el 90% de las personas de su empresa eran perfiles ingenieros y financieros. Pero curiosamente la parte corporal conectó muy bien. Y tenía un estilo de trabajar las sesiones como muy rápido. Si encontraba el elemento, ¡zas!, ya quería salir corriendo a ponerlo en práctica. Y lo que se llevaba fundamentalmente eran técnicas corporales. Y diréis, uy, ¿y esto por qué? Los que habéis trabajado con directivos sabéis que son muy de control, ¿no? Todo esto está controlado y tal. Ya, ¿el control qué es? El control es instintivo. Entonces, de repente, le ofreces una técnica que es de la parte corporal, que es del instinto. Él no va a entender nada porque puede ser una metáfora viva, pero es inapelable. La experiencia es inapelable, con lo cual esto le interpela y a partir de ahí es una manera de movilizarlo. Para coaching y desarrollo directivo hay dos maneras de presentar lo que veremos aquí esta tarde. Una es como metáfora y otra como distinción. Metáfora y queda. Haces el ejercicio y él que busque su significado, que lo trabaje contigo. Distinción es, bueno, pues cómo funcionan nuestros recursos, cómo puedes utilizarlos, y esto es muy claro, por ejemplo, cuando queremos evidenciar que cada uno de nosotros dispone de más recursos de los que realmente creemos que tenemos o que están en el inventario. ¿De acuerdo? Y esto es lo que veremos esta tarde. Todos los ejercicios que veamos aquí, todos están realizados en sesiones también de coaching individual con directivos o incluso en algunas sesiones de equipo, ya os iré señalando. Para lo que es la dinámica necesitaré vuestra participación activa porque es corporal, y los que estáis en casa, después de cada actividad daremos entrada a cualquier posible pregunta, duda, etcétera, para ir resolviéndolo bloque por bloque. Cada una de las actividades está pegada a uno de los objetivos de la sesión, con lo cual se verá muy bien todo lo que es el entramado. ¿De acuerdo? Y sin más, vamos a comenzar. Me encanta citar a Boyatsis, que además he tenido la suerte de conocerlo personalmente, y hay una cita que me encanta, ¿no? Los grandes líderes inspiran a través de esperanza, visión, propagan compasión, tienen sintonía entre mente, corazón y espíritu, y inspiran además a otros a través de la resonancia. Cuando planteo esta veces en directivos específicamente la frase de tienen sintonía entre mente, cuerpo, corazón y espíritu, ¿creéis que están de acuerdo o no? No, más bien no. Entonces ahí empezamos a tachar. Va, ¿con qué no estáis de acuerdo? Va, con lo de la resonancia no, la compasión tampoco. Esperanza no sé, visión, bueno, pues. Y vamos dejando algunas cosas y cuando queda mente, cuerpo, pues lo del espíritu evidentemente se lo cargan, pero quedan
mente, cuerpo y corazón. Bueno, y si tuviéramos que alinear todo eso y nos diera como más impacto, ¿realmente sería interesante para vosotros? Entonces ahí me dicen que sí y ya empezamos con lo que es la parte, digamos, corporal y el contenido que queremos trabajar, ¿no? ¿Qué es Aikido? Bueno, aquí hay unos breves vídeos de demostración. Lo que os voy a pedir, por favor, es que pongáis atención en qué veis de diferente respecto a otras artes marciales que todos podemos recordar de películas o de series, ¿no? ¿Qué distinto? Bien, ¿qué hemos visto diferente? Yo veo que son unos movimientos muy dinámicos, muy rápidos, parece que estoy hablando, y creo, porque tuve un profesor, o sea, un profesor no, un entrenador personal, practicaba el aikido y me contó algo sobre que no es como el boxeo, que tú pegas a la otra persona y le quieres hacer daño, efectivamente, sino que necesitas la fuerza del otro, ¿no? Como para defenderte. Sí, 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 está bien. Más cosas que hayas visto. Gracias, Laura. Le daba la mano. Exactamente, lo de conexión violenta también quedaos con la idea, igual que la que tú comentabas de no hacer daño, de preservar. En el fondo estás preservando la identidad y la parte física de la otra persona y también la tuya. Y esto es una conexión no violenta, pero hay conexión. Importante. Montse. Disculpeu, recordeu fer servir el micròfon de mà sempre que sigui possible. Gràcies. Ah, perdón. Gracias. Hauria d'estar al color del botó de la llum verda, sisplau. Gràcies. Vale, ho repeteixo. Sí, Gràcies, sí. Montse. Bueno, jo li deia que jo el que havia vist és que semblava que hi havia una invitació de l'un a l'altre a participar, no una confrontació, sinó una invitació, i també que hi havia una fluidesa entre els dos. Gracias. ¿Una cuestión más? ¿No? Es como un baile. Como un baile, como un juego. Bueno, eso piensas desde fuera hasta que dicen, ven, ven. Efectivamente, es una conexión no violenta, es una invitación al otro, porque la técnica se hace con la otra persona, no contra la otra persona. Primero hay esta conexión y a partir de ahí mueves el conjunto. Y esto es un concepto interesante cuando se gestionan cambios en las organizaciones. No mueves a la otra persona, te mueves con la otra persona hacia un propósito conjunto o un espacio definido o un espacio abierto. Veremos que después esto evita muchas resistencias y es mucho más eficiente y es mucho más armonioso para todas las partes, ¿no? No habéis visto golpes tampoco. Esto no va de golpes. Esto va de acompañar movimientos, de utilizar la energía, de acompañar tu propia dirección y tu propia trayectoria y a partir de ahí introducir movimientos distintos que cambian esa trayectoria. Esto es bastante distinto de confrontar. Por ejemplo, tú que estás aquí, por favor. No pasa nada. No, mira, lo vamos a hacer a cámara lenta. Imagínate que tú quieres darme un puñetazo en el vientre, ¿no? Vale. Yo puedo hacer sencillamente esto y si estirara tu movimiento, ya. Pero no te he devuelto lo que harían en otras técnicas. Es otra cosa distinta. Entonces, es acompañarlo y si quieres forzarlo un poco más en tu propia dirección, pero es otra cosa distinta. No hay nunca confrontación, nunca. No hay choque. Veremos esto por qué, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejercicio con dos personas.
¿Qué más hemos visto aquí? A mí me ha parecido que cuando le cogían cada uno de un brazo, que podía bloquearse y no moverse, pero en cambio ha buscado un espacio nuevo, ha creado un espacio nuevo, sorprendiendo un poco y diciendo, bueno, pues hacia adelante, ¿no? Y esto me ha llamado mucho la atención. Ese es un concepto muy interesante también, muy útil en la vida práctica y también muy inspirador. Hay otro vídeo que quiero que veáis solo al principio para reforzar esta idea, porque en Aikido siempre se trabaja hacia el espacio libre. No contra otro, no es hacer más fuerza. Aquí no hay fuerza. No hay una cara. No, está relajado. Tiene una postura pues que es la que es todo el rato. Y si habéis tenido ocasión de oírlo, también se oye la respiración. La respiración acompaña el movimiento. Vale, estos son elementos que cada uno por separado es importante en nuestro día a día. Postura, respiración y gesto. Volveremos más tarde sobre ello. Y trabajar evidentemente hacia el espacio libre. Gracias. Quería comentar también que hay una especie de sincronía en todos los movimientos que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que incluso con dos personas a la vez lo acompasa, ¿no? Es decir, sigue el mismo patrón y me ha llamado mucho la atención porque parece que están haciendo un baile sincronizado. Sí, efectivamente. Primero hay esta conexión y cuando están conectados, a partir de ahí, él guía todo el conjunto. Es exactamente eso. Montse, querías... Que los movimientos que imprime a los otros, de alguna manera, hace que los otros vayan todos a la vez. Exactamente, es todo el conjunto. Es como muy de equipo. Sí, es todo muy de equipo. En el fondo hay un esfuerzo importante de empatía y acción a la vez, ¿no? ¿Querías comentar algo? Antes me ha llamado la atención lo que decíamos de ir acompasados. En esta ocasión, lo que me llamaba la atención era como la mezcla de los dos. Conseguir, pues en un momento determinado, como entran por separado y salen juntos. Sí, siempre es lograr una unión, siempre. Sea uno, dos o más incluso. ¿De acuerdo? Gracias. Pues vamos con el último, que justamente es por lo que comentábamos. Aquí son tres, fijaos. Aquí hay mucha anticipación a los movimientos de las otras personas. Acompañas, pero trabajas, y esto es interesante también, ¿no? Trabajas antes de que haya la confrontación, en la parte previa e incluso sobre la intención. Cuando se agacha, eso es la intención. El movimiento todavía no se ha empezado a generar y está cortando de raíz. Y otra posibilidad es también aplacar los deseos de agresividad. Eso ya en la vida diaria. ¿Cómo lo haces? Pues a veces con tu propia actitud. Una actitud de apertura, una actitud de escucha, una actitud de buscar la sintonía más que el desacuerdo. Veremos más tarde que hay unos paralelismos muy claros entre el plano físico y el plano verbal, que son ataques. ¿De acuerdo? Muy bien, pues estos no los vamos a practicar, tranquilas. Esto no es lo que haremos. ¿Qué tiene que ver esto con coaching? Y bueno, pues una manera de explicar en qué consiste el coaching, muy habitual, es hablar de los tres dominios del observador, ¿no? La parte mental, las preguntas, el lenguaje, las etiquetas que nos ponemos y que ponemos a los demás y a las situaciones, ¿de acuerdo? La parte emocional, que según cómo la gestiones te ayuda o te frena. Y luego está la parte corporal, bueno, que si lo explicas bien es lo que aguanta todo. Digamos, las revoluciones que tengamos o la tensión física que tengamos, en realidad es lo que abre espacio a determinadas emociones y también abre o cierra campo cognitivo. Esto se lo puedes explicar a un coachee y bueno, puede pensar que es una metáfora o que es teórico. No, es que es real, es real. ¿Y qué tiene que ver con el Aikido? Que se trabaja exactamente lo mismo. Para que fluya la técnica tienes que tener, digamos, una imagen neutra de la situación. No puedes ver un ataque. Si ves un ataque, tus respuestas ya están limitadas.
O contraatacas, o corres, o te defiendes, ¿no? Pero ya está. En cambio, si ves un movimiento es neutro. Y lo puedes acompañar o lo puedes esquivar, puedes hacer muchas cosas. ¿Qué pasa con la parte emocional? Tranquilo. Ni ira ni miedo. Tranquilo. Y la parte física es una relajación en un punto especial, que no es ni mucho ni poco. Pero bueno, esto también lo puedes explicar y se queda como en teoría. Entonces, si realmente lo que nos interesa, y lo hemos dicho muchas veces en coaching, es la alineación de todas estas tres perspectivas o dimensiones de recursos, ¿cuáles son los puentes que realmente nos permiten enlazar todo esto y conseguir una sintonía rápida? Si existieran, ¿nos interesarían de manera clara? ¿Sí? ¿Sí? Pues Gilles, por favor, ¿quieres? De acuerdo. Vale, yo lo que te voy a pedir es algo sencillo, que pongas un pie adelantado y que cargues el cuerpo hacia adelante. Y yo vale, un poco más, yo te sostendré de manera que estemos en equilibrio. Si yo quito, te caes, ¿vale? Muy bien, un poquito más de fuerza. Vale, está perfecto. Los demás, mirad por favor la línea de su hombro y esperar si acaso algún ligero movimiento. En ningún momento va a rebotar contra la pared. No, ha de ser algo sutil, ¿de acuerdo? Muy bien. Gilles, dime algo que sea verdad. Algo que sea verdad. Que me lo estoy pasando muy bien. Bueno, algo como más evidente. Hoy es lunes, sería más claro. Venga. Hoy es lunes por la tarde. De acuerdo. Di algo que sea mentira. Hoy es martes. Vale, insúltame. Eres antipático. Vale, dime algo agradable. Eres muy simpático. De acuerdo. Miran por encima de mi hombro. Sonríe. Ahora arquea las cejas. Vale. Ahora no nos digas nada. Piensa en algo que tienes que hacer por obligación. Ir a comprar. Aunque no lo digas. Ahora piensa en algo que quieres hacer porque lo quieres hacer. Vale. Paramos un momentín. ¿Habéis visto ligeras oscilaciones en algún momento? Vale. Alguien puede pensar, pero es que tú haces más fuerza, seguro. Vamos a hacer la prueba del 9. No nos digas nada. Piensa en algo que sea muy importante para ti. No nos digas nada, ¿eh? Algo tremendamente valioso para ti. ¿Vale? Gracias, Gilles. ¿Veis diferencia? Vale, ¿qué hemos visto? ¿Cuándo hay estabilidad corporal? Porque de eso va la sintonía. Al final, si estamos hablando de armonía entre las tres perspectivas, eso quiere decir más estabilidad corporal. Y se mide de manera tangible así. ¿Cuándo hemos visto que esa estabilidad existe? Sí, perdón. Cuando dice la verdad, cuando es algo importante para Gilles, cuando no te insulta, al contrario, dice algo agradable. Claro. ¿Qué más? Bueno, yo notaba que cuando tenía que decir una mentira o pensar en algo negativo o insultarte, pues se ponía un poco más tenso. El cuerpo estaba como más rígido. Exactamente eso. Cuando nuestro cuerpo está algo más rígido, algo más tenso, para explicarlo de manera sencilla, esa tensión es contra nosotros mismos. Con lo cual nos arruga literalmente, perdemos consistencia literalmente. Porque dicen, no, la ira te da más fuerza. No, parte de la ira va contra ti y te debilita. Entonces, esto es importante. Y hay otra, no sé, no, hay otra cosa todavía, fijaos, cuando dice algo o piensa en algo que él quiere hacer, su cuerpo tiene consistencia. Si piensa en algo que tengo que hacer porque tengo que hacer, pensar cómo piden los jefes las cosas. ¿Qué dicen? ¿Cómo te lo plantean? ¿Cómo gestionan a sus equipos de manera que los tengan motivados, erguidos con todo su potencial o ya los arrugan a las 9 de la mañana el lunes? No, claro, es que hablamos de esto. Entonces, ¿esto es directamente aplicable? Hombre, estamos viendo elementos que nos ayudan a mantener esa consistencia, con lo cual tú puedes elegir, porque otra cosa que no hemos visto por obvia, es que tenemos la capacidad de cambiar nuestra atención en segundos. Y eso lo cambia todo.
Simplemente eso lo cambia todo. Va de dónde pones la atención. Nosotros elegimos ponerla en algo que nos ayuda o en algo que nos resta. Y si somos conscientes del impacto, pues lo podemos hacer. No solo con otras personas, sino también con nosotros mismos. ¿Qué nos decimos a veces? O qué oímos en los coaches, ¿no? Estos son frases ganadoras, ¿no? Está bien, está genial. Pero también encontramos lo otro. No soy suficientemente bueno. Bueno, pues así nunca ganarás el máster. Luego se lo trabajó y llegó a él, ¿no? Pero quiero decir que lo mismo que hemos visto aquí, que pasa con las cosas que decimos hacia afuera, también ocurre lo mismo con conversaciones internas o con fijar nuestra atención en eso que ha pasado y nos ha contrariado y estamos... Bueno, ya, puedes pensar en otra cosa, porque si eliges pensar en otra cosa, se acabó la historia. Si no, todo eso te desgasta. Entonces, fijaos que es potente y sencillo. No digo que no salga la primera. Esto, como todo, cuanto más se entrena, más rápido lo haces y más consistencia obtienes al hacerlo. Pero es tan sencillo como esto. Entonces, aplicado a coaching o a nosotros mismos, bueno, hay técnicas de preguntas para trabajar creencias limitantes, claro que sí. A ver, ¿qué evidencias tienes para sostener esto? Sería una. O eso es lo que más te ayuda ahora en este momento a pensar, sería otra. O puedes pensar en elementos que estén bajo tu alcance en vez de que no has nacido destinado a... ¿Vale? Y también habría otra. Piensa en cuál es tu lema ganador. Construye de tu lema ganador. No me copies el de Nadal. No funciona así. Construye el tuyo. El que tú tengas identificado que vas a conectar con toda tu fortaleza, con toda tu grandeza y te va a ayudar a ir hacia adelante. Eso es lo que han hecho muchos deportistas de élite ganadores. Y luego perseverar en ponerlo en práctica, ¿no? Pero es una habilidad que sí tenemos. ¿Cuáles son los fundamentos de todo esto? Bueno, pensar que tenemos dos circuitos, el de la recompensa y el del miedo. La recompensa ya vemos aquí con que se alimenta, con sueños, con posibilidades, con optimismo, con nuestras propias fortalezas. La resonancia, que es la capacidad de conectar con otros. Y el quiero hacer, lo hemos visto aquí con el ejemplo, el quiero hacer te da robustez. ¿Qué hay en el otro circuito, el del miedo? Pues justamente lo contrario, ¿no? Pero fijaos que el debería hacer es cosas que nosotros mismos a veces nos decimos casi sin querer, con lo cual, cuidado con eso. Más nos vale reformularlo para no desgastarnos en el camino. Y luego, evidentemente, podemos plantear las cosas como problemas, pero también como desafíos. Oye, ¿de aquí qué voy a aprender? ¿De aquí qué voy a sacar? Sí, bueno, mira, como estas ya he pasado unas cuantas y de esta también saldré. No tengo ni idea, pero seguro que lo consigo. Bueno, pues esto ayuda, ¿de acuerdo? Este sería el primer bloque, el de consistencia, alineación de todos estos elementos. Fijaos qué sencillo, al final es igual que eliges la ropa cuando vas a una entrevista o una reunión, ¿qué tipo de pensamientos eliges para que te den fuerza? ¿Qué tipo de emociones decides desde el espacio en el que vas a hablar? ¿Desde dónde vas a hablar? ¿Desde la calma, desde el agradecimiento, desde la amabilidad, desde la cordialidad hacia? Bueno, lo podemos elegir. ¿Podemos elegir sonreír? Pues claro, sí. Perdón. Sí, que a mí en este sentido me gusta mucho, no sé, quizá porque vengo del mundo del deporte, hablar de lo que es el estado óptimo. Claro. ¿Qué estado óptimo necesitas? Un directivo, pues, para tener una conversación difícil, para salir a hacer un speech, para lo que sea. Y este estado, siempre hay esta triangulación de qué pensamientos, qué emociones y qué estás sintiendo y cómo se expresa esto en tu cuerpo, en tu gesto, en tu expresión, ¿no? Y ir un poquito a veces más allá, en el sentido de decir, estamos muy acostumbrados a cambiar este estado, esta tríada, cuando no es la óptima, intentando pensar otra cosa, ¿no? Y a veces puede ser fácil o no, nos puede ayudar otra persona. Pero tenemos dos recursos más desconocidos, que son cambiar la emoción, y eso la cambiamos muy fácil con la música. Hay que, ejemplo, a lo sí. mejor, tener unas músicas para lo que necesitemos. Sí, Y la otra es el gesto, ¿no? claro. ¿Cómo
cambiar el gesto de cómo estoy ahí, cómo abro los hombros o cómo camino y cómo esto me lleva a un estado completamente diferente que puede ser más adecuado a veces cuando lo necesito. Perfecto, Sí, Monse, sí. gracias por introducirlo. ¿Algún comentario más? Totalmente de acuerdo. El gesto lo hemos visto aquí. De hecho, la sonrisa nos da consistencia y arrugar el entrecejo, que es preocupación, miedo, etcétera, pues eso nos resta. Entonces, eso sirve tal cual. ¿Nos sirve también la postura? Claro, yo me puedo deprimir así. No, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien. ¿Cómo tendría que deprimirme? Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Ya, es un chascarrillo si queréis, pero quiere decir que la postura la podemos cambiar y eso lo soporta. Y otro gran canal entre el cuerpo y la emoción, como tú señalabas, es la respiración. Veremos aquí algún ejemplo sencillo de respiración que lo cambia todo muy, muy rápido. El cuerpo es la más rápida de todos. Y a partir de ahí puedes gestionar toda tu sintonía. ¿De acuerdo? Gracias. Los que estáis en casa o donde sea a través del online, ¿alguna pregunta, Teo? Podemos invitar a que hagan preguntas, dudas, desacuerdos. Por el momento no tenemos ninguna intervención ¿No? online. De acuerdo, pues mientras os lo pensáis, los que estáis en casa, pensar que lo mismo que hemos hecho aquí con Gilles, que tan bien se ha ofrecido, en vez de empujar a alguien, que puede resultar algo pues, como un poco violento, ¿no? Sobre todo si es un directivo de edad, no os preocupéis, yo lo he hecho y no pasa nada. A alguno además hasta le gusta, porque no le pasa. Este gesto de la mano, si alguno conocéis Wing Wave, pues es justamente esto. Bueno, ya antes del Wing Wave existía en la tradición milenaria y es un gesto de sintonía. Entonces, lo podéis probar con otra persona imaginando que es un aro de metal de lo que queráis. No sé, pero imagínatelo, que en vez de ser tus dedos es un metal de oro, de platino, de vanadio, de acero, de lo que te dé la gana. ¿Puedes venir un momentito, por favor? ¿Sí? Lo digo para que lo probéis en casa con vuestra pareja, vuestros hijos o quien pilléis por ahí. Es hacer esto, entonces, si no piensa nada, pues esto es cero resistencia. Ahora, piensa que es del metal que tú quieras. Vale. Un movimiento muy suave, ligera presión. Bueno, esto es distinto, pero suéldalo, hombre, suéldalo. Sí. ¡Cha! Es que se ha soldado. ¡Pam! Sí. Está soldado, es un aro entero, ¿eh? Vale, no, pero no. Manténlo. Vale. Mantén el aro. Vale, bien. Ahora piensa, no me digas nada, en algo que sea mentira. Pasa exactamente lo mismo que con el cuerpo. Entonces con esto podéis jugar. Incluso la persona que no te diga nada. Ah, pues ahora ha sido mentira, ahora verdad. ¿Por qué? Porque vais a notar una ligera distensión o tensión en este gesto. ¿Vale? Gracias. Es otra manera de hacerlo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar a lo que es la gestión de equipos. ¿De acuerdo? En un eje que sea rendimiento, el eje vertical, y tensión de menos a más del corporal, si yo soy un directivo de verdad, de los que tienen éxito, ¿qué tengo que hacer con mis equipos? Si yo quiero más rendimiento, ¿qué tengo que hacer? Claro que sí, tensarlos. Más resultados, más tensión, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? A ver. Yo creo que realmente un líder o un jefe de una empresa tiene que intentar que la relación entre el trabajador y él sea lo más natural posible, de respeto y que haya un equilibrio entre los dos, que no él se posicione arriba y el trabajador abajo. Porque Tú eres psicóloga, ¿no? Sí. Bueno. Vale, No. ¿no? Bueno, este es nuestro discurso. Y yo creo que, por utilizar una metáfora, es como las personas somos como violines, ¿no? Que si las diferentes cuerdas no están nada tensas, no va a sonar ninguna buena música. Y si están excesivamente tensas, entonces se van a romper. Con lo cual yo creo que la tensión exacta es buena, en el sentido de, oye, tengo un examen,
mariposas en el estómago voy a estudiar. En ese Perfecto. sentido. Muy bien, muchas gracias. Tú decías incluso, Monse, algo... Del rendimiento y el estrés, ¿no? Que pone, Ah, no sé si es que viene la psicología del deporte y no es tan conocida, ¿no? Pero es la famosa U invertida, que tú necesitas meter un cierto grado de tensión, de estrés en el sistema para subir el rendimiento, pero si te pasas de este nivel, el rendimiento ya baja. ¿tú quieres decir algo así? No, más bien así. Bueno, no, Pero- ya es así, es la de Yerkes Pero bueno, se parecería más que la línea recta, se Sí. parecería más. Hay un nivel, digamos, de tensión muy bajo al principio que no nos permite rendimiento, luego va, digamos, mejorando y luego hay un momento que empieza a decaer. Exacto. Esa es la curva, exactamente. ¿Por qué es importante esta curva? Porque la parte corporal en realidad lo aguanta todo y esto lo hemos sabido desde siempre por nuestra propia experiencia. ¿Qué nos pasa cuando estamos muy estresados, muy pasados de vueltas? ¿Qué emociones tenemos? Miedo, ansiedad, emociones negativas, bloqueo. O sea, al final todo eso que llamamos negativo son 3 posibilidades. Ira, miedo o bloqueo. Y combinaciones de los 3 ingredientes como nos queramos imaginar. ¿Cuál es nuestro pensamiento en eso? No, somos súper empáticos, súper creativos. No, está en efecto túnel y no escuchas a nadie. Ni la sirena que está indicando fuego. Nada. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el otro extremo? Aquí tenemos pues todo esto. En el otro extremo, cuando tenemos bajo y bajo. Bajo rendimiento, baja energía, poca motivación, apatía, no querríamos salir de la cama. Uf. Bueno, pues exactamente eso. Y lo que tú decías antes de el punto óptimo es ese exactamente. Sí, es zona. Es zona. En realidad, esta zona de aquí es una zona óptima. Ahí estamos bien, sin sufrir, nos salen bien las cosas, no nos desgastamos, disfrutamos, tenemos conciencia de nuestras emociones y las gestionamos de manera activa y adecuada. ¿Interesante? Ya. Totalmente de acuerdo, Monse, pero ¿sabes qué pasa? Que esto así explicado, yo dudo que sirva para algo. Yo creo que no sirve. Claro, vamos a ver. Un voluntario o voluntaria. Pues adelante, por favor. A ver. Las cámaras. Ponte a mi derecha. Vale, pues mira, déjame tu brazo, manténlo relajado, pues yo lo doblo sin problemas. Ahora fuerza con el brazo estirado para que yo no pueda doblarlo. Si oís algún cree que es mío, tranquilo. No. Bueno, mucha energía. Sí, se está empleando a fondo. Oye, si estuviéramos mucho rato así, ¿qué tal? Ya, Uf. el brazo sí me cansaría, ¿eh? Bueno, fíjate qué expresión. Ganarías tú la batalla y la cara pues ya pagaba, ¿verdad? Muy bien. Ahora pon por favor el brazo relajado y tenso. ¿Y tenso a la vez? Sí, las dos cosas a la vez. ¿Ves? Eso es lo que nos pasa normalmente. ¿Cómo relajado y tenso? Este se ha vuelto loco, ¿qué se ha fumado? No, no. ¿Alguien sabe? Bla, bla, bla. No, hay que hacerlo. Si lo tienes claro, sal aquí y nos lo demuestras. A ver, vamos a ver si... Vamos a probar, va. A ver, primero, relajado, sin más. Relajado he dicho. Relajado. No, esto no es relajado. Aquí estás en alerta, en guardia, haciendo fuerza. Esto es relajado. ¿Vale? Ahora fuerza bruta. Vale. Ahora, sí, pero es mío, no pasa nada. Relajado y tenso, las dos cosas a la vez. ¿Lo tienes? No, esto no vale para nada. Vale, si lo pudiéramos activar, ¿nos interesaría? ¿Habría, por favor? Muy bien, tú a la primera ya, venga. Sí.
A ver, Relajado y tenso. relajado y tenso a la vez. No. Mira la cara. ¿Está sufriendo? ¿Tiene la misma cara que Laura? ¿Yo consigo algo con su brazo? Yo estoy haciendo fuerza, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿cómo lo ha hecho, Aurea? Laura, ven, por favor. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿te parece? Sí. Eso seguro que lo haces. ¿Sí? Vale, muy bien. Pues déjame tu brazo. Ahora vamos a imaginar que tienes aquí un láser. ¿De qué color? Azul. Vale, pues tu láser azul, mira, pasa por encima de los rizos de Monse. ¿Eh? Atraviesas la puerta con el láser azul. Vamos a suponer con una alegría que nos caracteriza que el Tibidabo está por allí, ¿vale? Sí. Vale, pues atraviesas con tu láser azul el Tibidabo. Sí, pero ahora no me mires a mí. Ahora, a partir de ahora, mira tu láser azul atravesando esa pared, atravesando el Tibidabo, continúa hacia los Pirineos, atraviesa los Pirineos con tu láser azul, sigues por encima de Francia, lo ves cerca de la Torre Eiffel, cruzas el Canal de la Mancha, envías hacia el Polo Norte tu láser azul, lo sacas al espacio, atraviesas la Luna con tu láser azul y lo envías al confín del universo. Si notas que yo toco tu brazo, tú intensifica la imagen. Vale. Tu láser azul atravesando todos esos paisajes. Intensifica. Sonriendo. Tiene mucha más resistencia que antes y está sonriendo. Es que me ha gustado el... Vale. Hacedlo por favor entre vosotros, porque está claro que Aurea tiene superpoderes activados, Laura sale de aquí con superpoderes activados. Vamos a ver los demás. Parejas y... Sí. Es un ejercicio de visualización. Es importante. A ver, repito las instrucciones. Es importante, tal como está ella, por la parte de afuera del brazo. Si nos metemos por dentro, eso es una invasión y es otra situación diferente. Entonces, por la parte de afuera, con muy poca tensión, de manera gradual, primero probamos la situación relajada, luego fuerza bruta y luego el láser. Y que cada persona elija qué color de láser. ¿De acuerdo? Un láser. Ahora fuerza bruta. Sí. Es igual. ¿Habéis probado las dos? Vale. Se ha salido también este, ¿verdad? Este es con los chavales en casa. Es lo mismo, es un gesto de sintonía ancestral. Pero es lo mismo. Sintonía, cuerpo, mente, emoción. ¿Ya tienes superpoderes, Susana? Bueno, las dos. Muy bien, muy bien. Ya valía la pena por esto, ¿eh? Os ha salido. Al esto ya es distinto, ¿eh?
¿Qué te parece, amiga? La determinació de la teva idea de tenir atenció. Molt bé. Bueno, ¿y lo ha hecho contigo? No, pero bueno, si no la tienes, no vale. A ver, va, directamente con ella al láser, que Montse es muy deportista, y ya al láser directamente. Venga, elige tu color. ¿Qué color? Sí, Rojo, sí, cogiéndolo de aquí. espera, es así, perdona. Sí, está flojo. Rojo de aquí. Vale. Sí, eso es, perfecto. Os ha salido a todos, ¿verdad? De acuerdo. Ahora tenéis corporalizado esa zona óptima que alguien nos puede explicar que existe, pero hasta que no hemos integrado en nuestra propia piel y carne, no le damos ninguna capacidad de actuación sobre eso. No la tenemos. En realidad, las personas, la gran mayoría en el día a día, solo tienen dos métodos: activo y relajado. Y claro, si estás en tensión, puedes conseguir resultados, pero seguro que es cansado y seguro que no es sostenible. Si estás relajado, no consigues resultados, no consigues lo que te propones. ¿Cuál es esa línea intermedia, magia, etcétera? Pues justo lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, Teo, por parte de las personas que están online? No, César, nada. ¿No? Vale, genial. Sí. Como decías, la teoría es una, pero si lo tienes que poner en práctica como directivo, probablemente no sea tan sencillo, ¿no? Buscar esa tensión sin que dices, debes hacer o quieres hacer, ¿no? Es decir, motivar al equipo para conseguir esto debe ser complicado, ¿no? Vale, buena pregunta. Cuando estamos trabajando con equipos directivos, la zona óptima en donde realmente podemos disfrutar de las cosas que hacemos, sacar lo mejor de nosotros mismos y sentirnos a gusto y contribuir con facilidad con otros, tiene que ver con, primero, la generación de una visión propia, ya sea un equipo, comité de dirección, un departamento o un equipo de ventas, me da igual. Si generamos entre todos una visión propia, tienes este mismo efecto, que es algo que tampoco se trabaja siempre en los equipos y con los colaboradores. Entonces, construyámoslo. Tenemos todos una meta compartida, un propósito compartido. Esto lo cambia todo. ¿Qué más nos permite estar en esa zona óptima? Cuando conectamos con nuestras fortalezas, cuando conectamos con nuestros sueños, cuando conectamos con todo lo que ansiamos y para nosotros es valioso. Ahí nos mantenemos. Entonces, ¿cuál es la gracia cuando tenemos claro esta curva realmente con todos los grados de tensión y la tensión óptima? Que puedes utilizar diversos elementos para mantenerte ahí. La gracia de esta curva no es gestionar cuando estás al borde del precipicio, cuando ya te has pasado de vueltas, no. Es gestionar en la zona óptima, ser consciente y no salirte de ahí. Es eso. Con muchos recursos distintos. Y ojo, ahora acabamos de ver uno que tiene entidad en sí mismo, la visualización. La visualización es súper potente, conecta los tres ámbitos de manera inmediata, la parte mental, emocional y corporal, tiene, vamos, este impacto. Después veremos también algún añadido más, ¿no? Pero es súper potente. Entonces, visión, visualización, conectar con tus fortalezas, gestionar lo que decíamos antes de postura, sonrisa, etcétera. Todo esto también. Claro. Buen punto. Un elemento que yo a veces trabajo con la visión, con un equipo directivo, es después el retroplanning. Porque está bien que el líder sea el guardián, pero está todavía mejor si todos somos los guardianes de nuestra visión. ¿Y cómo conciliamos el corto y el día a día con esa visión a largo? Muy bien. Vale, pues si esto es lo que quieres conseguir en diciembre del 24, ¿qué tienes que haber asegurado en septiembre del 24? Y en junio del 24. Y en etcétera. Y así llegamos hasta hoy. Claro, entonces tenemos hitos trimestrales o mensuales o lo que sea, y es como una cordada que te conduce a la visión, pero es de todos. Sigue también, digamos, participando de la fuerza de todo el equipo.
Y esto es algo que funciona muy bien, en mi experiencia. ¿Más cosas? Perdón. Pues tenía un poco la duda de decir, claro, cuando un directivo de los de verdad que decías tú, un poco vintage, pero Sí. en cualquier caso, trabaja con esta fórmula de tensión, la flecha parece infinita. Sí, pero no es verdad. No, ya lo sé, pero parece infinita. Entonces, con la otra tienes una curva que puede decaer, cosa que la otra parece infinita. Me ha hecho gracia que después hemos hecho un ejercicio en la que la visualización era infinita. Sí. Eso me pareció muy curioso. La verdad es que he dicho, hostia, acabo de resolver un tema. Pero luego, ¡Qué bien! Sí, no, yo por experiencia sé que, en fin, que por mucho que tires eso, no. Usando otra metáfora que me contaron hace un tiempo, era la de si tú quieres que crezca una planta, la riegas, lo que no haces es arrancarla, porque No, claro, claro, la vas a dejar claro. sin raíces. Un poco eso. Totalmente. Tiene que ver con la sostenibilidad Sí. y con el mantenimiento de ese estado óptimo, que eso es lo que muchas veces nos hace perder el sentido de urgencia, el sentido de que nos faltan recursos, de que no llegamos y venga, uno le pone tensión en lugar de ponerle, pues eso, un contexto, una circunstancia que facilite eso. Exacto, es ponerle contexto, es tomar un pasito atrás, perspectiva, es volver a conectar con lo realmente importante y a partir de ahí todo cambia. Porque en estos 30 segundos o 90, los que sea que te has tomado, tú ya has regulado mejor las vueltas. En la imagen que has puesto antes, ¿no? ¿Dónde tenemos el cerebro? ¿En el miedo a no conseguirlo, en el no sé qué, o en este otro espacio abierto que además es donde hay la creatividad, que no es otra cosa que encontrar ideas para resolver problemas? Exacto. Gracias. Sí. ¿Quieres comentar algo? Muy bien. Pues sigamos. ¿Qué ocurre? Otra manera de explicar nuestro cerebro es que tenemos 3 cerebros, la parte más instintiva, el paleocórtex, la parte más emocional, el mesocórtex y el neocórtex. Bueno, unos datos. El más antiguo, con diferencia, es el instintivo, evidentemente, 300 millones de años. La parte emocional, pues son unos 200 millones. Ahí es cuando hacen los primates, los grupos sociales, toda esta historia. Y ya, bueno, pues las funciones superiores, el habla, el lenguaje, patatín, patatán. Ojo que este tiene 2,5 millones de experiencia frente a 300 y 200. Que le estamos fiando la mayor parte de nuestro éxito al becario. Ojo, los otros saben mucho más y han cuidado nuestra supervivencia durante muchos millones de años más, ¿no? Luego, un par de datos también. La parte consciente viene a ser unos 50 bits por segundo lo que podemos gestionar consciente. Y lo no consciente, pues que no nos enteramos. Entonces, ¿esto qué quiere decir para nosotros? Pues que podemos jugar a poner nuestra conciencia, ya que es poquita, en lo que realmente nos interese y de manera útil y eficaz para nosotros. Bueno, ¿y qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que en situaciones de potencial conflicto o de riesgo de colisión, eso es todavía mucho más crítico, porque encima, digamos, la respuesta en cuanto a rapidez, la proporción viene a ser 1, 5, 10. El 10 no lo veis, pero quiere decir que la parte instintiva es realmente la que toma la decisión, la parte emocional no sé qué, y la parte, pues cuando decimos de tomar una decisión, no. La han tomado las otras dos hace rato y están aburridas, ¿sabes? O sea que tú ahora lo vestirás como quieras para autoconvencerte o que quede bien, pero olvídate, ha sido tu cuerpo el que ha decidido por ti. ¿Y eso qué quiere decir? En situaciones de potencial conflicto, pues no sé, necesito un voluntario o voluntaria. No hay dolor. ¿Otra vez tú? Bien, de acuerdo. Muy bien. Vale, describe la situación, por favor. Me estás agarrando de la muñeca, pero no con mucha fuerza. Vale. ¿Estás libre o no estás libre? No. No. Para liberarte, ¿qué harás? Cogerte la mano, intentar abrirla. Va a ser complicado. No. A lo mejor si te hago cosquillas. No. Bueno, en cualquier caso, aplicas presión. Vale. Cógeme. No. Como sería ¿sí? lo mismo. Exactamente, estamos así. ¿Vale?
digamos, el espejo de lo que yo te estaba haciendo a ti, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Aquí hay un potencial conflicto. ¿Estaríamos de acuerdo? Parte importante, ¿cómo leemos la situación? Si yo leo que estoy cogido, fin de la historia. Ya estoy con... Claro, forcejearé y a lo mejor cambio el punto de conflicto de sitio, pero no lo resuelvo. Entonces, primera cuestión, ¿cómo leemos? Si solo vemos lo negativo, no estamos leyendo bien. O sea, nos faltan otros elementos. Aparte de lo que nos molesta, lo que nos separa, lo que es, digamos, contrapuesto, que puede estar en la situación, seguro que hay otras cosas. Puede estar también lo que es neutro, o sea, que para mí es beneficioso y para ti no tiene coste, o al revés, o incluso lo que es beneficioso para los dos, ¿no? Si tengo los tres ámbitos, ya empiezo a poder jugar. Pero en cualquier caso, lo que no es aconsejable es que yo me deje contaminar por una primera lectura, porque en realidad yo no estoy pillado. No. Vale, ¿qué es lo que he hecho? Ahora lo vas a hacer tú. Lo vas a hacer tú. Mira, primero, mueve los dedos a ver si están libres. Mueve tus piernas a ver si están libres. Claro, o sea que en realidad tendrías un 2% de tu cuerpo cogidito, el resto está libre. Eso es lo primero que hemos de tomar conciencia. Tienes muchas más posibilidades que las que crees. Claro. Entonces tú puedes decidir mover tus dedos y lo que vas a hacer es, a la vez que aproximas tu codo hacia mi codo, los dedos libres, abiertos, hacia la pantalla, como señalando. ¿Un poco más? ¿No? ¿Ya está? Ya está. Vale. Y por cierto, ¿cómo hemos acabado? Hemos acabado así. Sí. ¿Hacia dónde miramos? Los dos hacia el mismo punto. Vale, con lo cual estoy viendo cómo lo ves tú y luego puedo decidir volver a mi posición o lo que sea, pero aquí nadie se ha hecho daño. Y si no, tendríamos un conflicto importante. ¿Cómo es esto verbalmente? Que hay que reducir el presupuesto. No, pero hay que servir al cliente. Bueno, ¿y cómo podemos conseguir los objetivos de rentabilidad sin disminuir el servicio al cliente, que al final es quien nos paga el sueldo a todos? ¿Cómo podemos hacer las dos cosas? ¿Tú qué crees? Claro. Claro, es un espacio común. El cliente es un espacio común de todos. Claro, no es presupuesto versus... No, así no llegamos a ningún sitio. Claro, negociar desde un espacio común. Sí. No es, suéltame la mano. No, que no, no. No es mi presupuesto, no es... Es, oye, ¿cómo conseguimos unos objetivos más grandes trabajando juntos hacia ello? Aquí acabas de cambiar el juego y la visión de los dos. Y aquí puedes entrar en otro diálogo bastante distinto. Esto es directamente aplicable. Entonces, en cualquier... Claro, sí, 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 pero fijaos que antes de llegar a la negociación he hecho cosas. Igual que el aikidoka le daba la mano y dejaba que le cogiera la mano y después había un movimiento conjunto. Bueno, pues aquí es lo mismo. ¿Qué te ayuda a ver que no estás viendo aparte de esto? Y cuando has visto lo que es más grande, entonces ahí empezamos a generar ideas. Que es diferente de, no, suéltame un poquito más. No, es otra cosa. ¿Se ve? Sí. Gracias. Vamos a probarlo entre vosotros, por favor. A ver, que aquí hay que hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Los dedos hacia, digamos, la diagonal con un leve giro, y a la vez aproximas el codo a la otra persona. Es esto. La mano abierta, los dedos abiertos. Ya está, así está bien. Ya está. ¿Has visto? Toma ya. No hay kidoka. Pero es igual. Es igual. Lo importante es lo que te fas. Sí. ¿Sí? ¿Os ha salido a los dos? Pues es esto. Pero esto tú lo haces mucho en el día a día. Pero es eso. ¿Qué te ayudo a ver que es más grande y más interesante para los dos? Y a partir de ahí empezamos otra conversación diferente. No es tu presupuesto, mi budget o el timing de no sé qué. Es otra cosa. Gracias. ¿Ha salido?
Ella necessita esa força, sí que surt, però si fas força costa més. A ver, fes força. Ah, faig jo tu? Sí, sí, fes força. Ah. Sí, porque yo voy por la parte libre. ¿Ves? Él aquí no puede hacer fuerza. Yo lo saco a la vez que me aproximo a él, ya está. Pero no hay daño, no hay... ¿eh? ¿Os ha salido? Perfecto. Vale. Los dedos hacia la... Ya está. Ya está. ¿Qué ocurre? Que luego la cosa se complica. ¿Estás libre? ¿Estás libre o no estás libre? No estás libre. Vale. Espera, no huyas, no huyas. A ver. No, que no cunda el pánico, ¿vale? Yo te tengo aquí cogido las dos manos. Pero prueba una cosa, ¿puedes rascarte la barriga? Curiosamente puedes. Puedes, no, con las dos a la vez no, pero con esta, ¿puedes llegar hasta tu cabeza? Curiosamente puedes, vale. Pues sería lo mismo. En realidad es lo mismo. Yo no estoy cogido, yo tengo mis dedos y mis manos libres. No, haz un poquito más de fuerza. No, pero como me estabas cogiendo, si no es otra técnica. Ya está. Y si quiero, pues lo acompaño un poco. Fin. Pero, ¿cuál es la base? La lectura. Estoy libre, tengo grados de libertad, tengo posibilidades, trabajo hacia lo abierto. No entro en confluencia, no voy contra el otro. Efectivamente. Con el otro, exactamente. Siempre con el otro. Muy bien. Vamos a ir viendo justamente esto. ¿Qué ocurre cuando se hace algo con el otro o contra el otro? Necesito un voluntario o voluntaria. Monse, ¿quieres venir? Venga. Vale. Ponte mirando... Bueno, sí, está bien. Mira, hacia allí. ¿Vale? Muy bien. Tú como clavada en el suelo, los dos pies juntos paralelos. Vale, estás clavada en el suelo. Este es el grado de resistencia normal que tiene ella, ¿vale? Yo no te voy a hacer daño, ¿confías en mí? Vale. Pues ahora fijaos en la situación que es hasta dónde se puede mover o no, qué hace su cuerpo. Cuando yo hago esto, no, yo no te voy a tocar, tranquila. Tú sé valiente, confía en mí y no te muevas. Vale, o cuando hago esto. ¿Habéis visto diferencia? Ya. Que en uno tienes un grado de movimiento y en el otro me puedes mover mucho más. Claro. ¿Repetimos? No es consciente. Es que aunque confíe en ti, pues estoy tensa ahí. No, claro. Es que efectivamente es la parte inconsciente. O sea, tu cuerpo reacciona ante una amenaza. Y aquí tu cuerpo ve espacio. Nuestro cuerpo está entonces flexible y cognitivamente y emocionalmente, ¿cómo estamos si nos dan espacio? Abiertos, claro. Entonces, exactamente, gracias, Monse. Exactamente esto de abrir o cerrar espacio es muy potente para la gestión de conflictos, para la gestión de transformaciones organizativas o gestión del cambio. ¿Por qué? Porque sin ser conscientes nosotros mismos o los directivos cuando gestionan equipos o estamos con otra persona, podemos cerrar espacio, estamos provocando la resistencia del otro y luego es que se resista al cambio. ¿Tú qué has hecho antes? ¿Qué espacio le has dado tú? Si lo arrinconas, ¿cómo quieres que reaccione? Llevando esto a lo concreto, nuestro cerebro reacciona exactamente igual ante la amenaza física y ante la amenaza emocional. ¿Vale? ¿Qué ocurre además? Pues que la parte consciente es mínima y la inconsciente es la que realmente corta el bacalao. ¿Y qué ocurre además? Que la parte positiva, la de recompensa, tiene valencia 1, valor 1, y la amenaza por 3. O sea, yo te digo una cosa amable, me la cuentas una vez. Te digo una, es como si te hubieras insultado 3 veces. Ese es el efecto.
Bueno, pues cuando se dan bofetadas en las organizaciones de tipo emocional, que yo ya sé que normalmente no se dan, de las físicas. No está bien visto. Pero emocionales sí. Pues el acrónimo esté cerca. En primer lugar, la consideración. ¿Qué es la consideración? Pues mira, yo entro por la mañana, te veo, te llamo por tu nombre, ¿qué tal la familia? Vale, muy bien. Que tengas buen día. Eso es consideración positiva. Consideración neutra, paso por tu lado y ni te miro, como si fueras un armario. Consideración negativa, oye, el informe de ayer aún lo estoy esperando, ya te vale. Sigo. Bueno, no me diréis que no habéis visto algo parecido en alguna organización. Vale. La consideración negativa resta en la relación y es una bofetada emocional. La neutra también, porque no te tengo en cuenta como persona. No te he hecho nada malo, pero tampoco te considero, como si no existieras, como si fueras invisible. Eso es otra bofetada. ¿Qué ocurre con la equidad? Si alguien percibe que se están aplicando normas o criterios de manera desigual, ahí surge una amenaza y las personas normalmente reaccionamos con crudeza. Y ojo, a veces no es malintencionado. A veces sencillamente lo que hace falta es explicar los criterios. No se va a esta posición porque sea una enchufada del director general, sino porque tiene esto y además ha hecho un stage aquí y dentro de los candidatos la única que ha aceptado pues irse y eso hay que explicarlo. Y además el próximo será tal, porque funciona de esta manera. Ah, bueno. Pero si no lo explican, la que se ha liado. Bueno, ¿qué pasa con la reputación? Alguien que es muy experto en algo o lleva mucho tiempo en la organización y alguien toma una decisión que tiene que ver con su ámbito de saber o de gestión, etcétera, y no se lo consultan, ni siquiera le avisa, eso es una bofetada. Después, los que habéis gestionado proyectos sabéis que eso tiene coste. Arrieros somos, ya nos veremos en el camino. Cuando tú necesites algo, palito. Ah, ¿y por qué me habrá pasado esto ahora? De lo que tú sembraste hace tiempo. Por no tenerlo en cuenta, que nadie quiere decir que le consultes y le tengas que hacer caso, pero consúltale, coméntale, infórmale. Lo contrario, no hacerlo es una bofetada. ¿Se ve? ¿Qué pasa con la certidumbre? Bueno, lo digo al revés. La incertidumbre generalmente a todos nos provoca miedo y delante de cambios organizativos, pues hay miedo y se llena de habladurías, chascarrillos, Bueno, entonces también expliquemos las cosas. No, pero es que no tenemos toda la información, esto hasta el mes que viene y esto es confidencial. Vale, pero ¿puedes explicar que estamos trabajando en 2 o 3 alternativas que son factibles y que en el plazo de un mes tendremos alguna más clara y les vamos a informar? Porque eso ya tranquiliza. Y no decirlo intranquiliza. Entonces, si evitamos dar información que podría suavizar en estos momentos, es como dar una bofetada o echar más leña al fuego. Tal cual. La autonomía, bueno, a todos nos encanta el micromanagement, ¿verdad? Oye, y el mail este que hagas, antes de enviarlo, me pasas una fotocopia, yo te lo corrijo y después tú lo rehaces. No. Ya, bueno, pero si lo hemos sufrido, sabemos que esto también es una bofetada. Entonces, estos son bofetadas emocionales y en las organizaciones y en la gestión de personas y equipos en general, si no prestamos atención, en el día a día se puede incurrir en muchas. Y luego diremos que la transformación no va como queríamos, las directrices no sé qué, la política comercial no avanza, este nuevo producto no ha salido al mercado tan rápido. Ya, bueno, pero ¿qué ha pasado en medio con las personas? No. Adelante. No sé si toca esta pregunta aquí, Hazla. pero trabajando con tantos líderes y personas en posiciones de poder en las empresas, en esas posiciones muchas veces hay personas con perfiles psicopáticos. Sí. Estas personas les importa un comino, cómo se siente el otro, Sí. es el tema de poder. Entonces, ¿qué haces con ellos en No estos trabajo casos? con ellos. No trabajas No, directamente. directamente. Vale. No, es que además el otro día, por ejemplo, hicieron la película de Steve Jobs, que es un caso claro y ahora pues me ha venido mucho a la mente, ¿no? Este tema, que pueden ser personas a lo mejor muy brillantes en algún campo, pero en el trato y la hora de llevar el equipo, pues es que no pueden, es que su cabeza no es normal, ¿no? Sí, quien sea muy político y muy apegado al poder no me va a contratar a mí, ni yo
No vamos a hacer Vale. migas. Pero eso es una Pero ya me cuestión has dado una buena importante. respuesta. Sí. ¿Con qué sí he trabajado yo que muchas veces he tenido que decirle, he hecho este mismo ejercicio para que ellos se dieran cuenta de que están dando bofetadas continuamente? Y eso tiene cierto impacto y a partir de ahí pueden modularlo. Pero es que hasta entonces quizá no tenían conciencia. Entonces, se lo hago... Claro. Exacto. Entonces, la parte física, cuando lo experimentan, como tú ahora, este mismo ejercicio yo lo he hecho con responsables de plantas químicas industriales grandes, con mucha gente a su cargo, que además son, sí, exacto, y arrollan con todo. Bueno, pues cuando haces esto, bueno, cobran cierta conciencia y empiezan a modular cosas. Yo no digo que cambien radicalmente, pero modulan cosas y se dan cuenta de que, hombre, no puedes decir determinadas cosas que estás diciendo o no, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí trabajan. Esto es potente, ¿eh? Vamos, no sé, como metáfora, pero como vivencia corporal, es potente. Y está en su código de instinto y de control. Esto es inapelable. ¿Más cosas? Nuevamente ahora con lo de la certidumbre y como hablamos de liderazgo empresarial. Claro, ahora estamos hablando aquí de relaciones entre personas, pero en el ámbito empresarial tienes la parte de relaciones laborales, la jurídica, que se te mezcla porque tú en algún caso puedes decir yo daría una información, quiero ser transparente, pero por ejemplo se te puede quejar el comité de empresa de que no cumples con el deber de información, de consulta, etcétera, ¿sí? Por eso ahora me iba viniendo a la mente, porque eso normalmente también tiene que ver con relaciones de poder previas. Sí. Claro, si quiero transformar esto, ¿por dónde empezaríamos? Por tu propia actitud y tu propia manera de comunicar. Y además en relaciones laborales hay dos modelos que son prácticamente los que estamos describiendo ahora. Uno basado en la desconfianza, el poder, la opresión, el control de la otra parte. Estoy exagerando, pero no mucho, ¿eh? Académicamente se describe casi con estos términos. Y otro que es más de colaboración y cogeneración mutua de opciones. Entonces es más de compartir, construir y tiene sus resultados. Y cada uno tiene también sus detractores y sus... pero si yo entro en un histórico de esa relación, lo primero que tengo que hacer es con mi propio comportamiento empezar a establecer otras bases, compartir información, tenerlo en cuenta, consultarle, invitarle, a lo mejor tener un contacto frecuente para tomar un café. No vamos a negociar nada aquí, pero quiero saber pues qué se está comentando, cómo está la gente, qué podemos hacer, algo así, ¿sabes? Una conversación sin esperar nada, sin... Sí, de hecho es como habitualmente trabajo yo. Pero Perfecto. en cualquier caso, estaba pensando en una organización en la que llegues, haya mucho interés creado, mucho statu quo, mucho poder con el pasado, pensando más en la llegada a un sitio nuevo en la que tú le puedes poner elementos nuevos, pero hay mucha resistencia por el temor a la pérdida de lo que había. Bueno, yo las grandes entiendo que el camino no deja de ser. En cambio, puede estar cómo él mira la situación que vive. O sea, empezar a mirar la situación de otra manera, que era como lo de coger, ¿no? Sí. Están aquí, no puedo hacer nada, estoy prisionero. O bueno, vamos a ver qué hay de posible, qué hay de positivo. Es cambiarle la mirada, es lo único ahí. Pensar en una cuestión muy importante que también es muy obvia, pero que se nos escapa. En el primer ejercicio de Giles, lo más importante no es lo que yo hiciera, es lo que él hiciera. O sea, yo ya podía presionar o no, etcétera. Yo hacía en las primeras ocasiones la misma presión. Y es que hacía él consigo mismo lo que le permitía tener consistencia o no. Y en la última es con qué conecta él y ya puedo yo colgar todo mi peso. Él no se mueve. Es más importante lo que él haga que no lo que hagan otros respecto a nosotros. Entonces, esto no lo perdamos de vista. Nunca. Por eso en el Aikido es siempre tengo opciones. Siempre. Si no es muerte, ¿no? Y el que cae también tiene mucho mérito. Porque sí, caigo y me levanto. Los movimientos al caer son rodando. ¿Por qué? Porque, vale, me he caído, pero yo decido rodar y alejarme del peligro y controlar, porque me levanto como yo quiero. Entonces es siempre esto, vale, me caigo, sí, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, infinito. ¿Vale?
Muy bien. Pues vamos, esto es directamente aplicable, ¿eh? Esto tal cual lo podéis trabajar con un equipo de un departamento. Oye, en vuestro día a día, ¿qué elementos hay que sean como bofetadas? Y ellos te dan ejemplos. Muy bien. ¿Y cuáles serían los antídotos? Bueno, pues vale, y después se los aplican. Ya tienes el plan de acción ahí encauzado. ¿Sí? ¿Esto qué es? Esto es el paralelismo entre lo físico y lo verbal. Golpear, atacar, cerrar espacio. Ya hemos visto lo de cerrar espacio o abrir espacio, ¿no? O controlar. Te agarro. ¿Pero qué ocurre en lo verbal? Pues mira, interrumpir o un desacuerdo frontal es como golpear. Acusar, criticar, claramente es atacar. Juzgar o comparar es cerrar espacio. Estás limitando al otro o a la relación o incluso a nosotros mismos. Esto es sutil, pero es muy potente. Y si alguien tiene hermanos y se ha sentido comparado, sabe de qué le hablo. ¿Sí? Pues esto. Y exigir es controlar. Entonces, si esto ocurre, no esperemos que la persona esté súper motivada, No, a ver, cambia tú en la manera de gestionarlo y de dirigirte. Entonces ya veremos si pasa algo diferente, ¿no? Pero primero por aquí, ¿de acuerdo? Algo también importante con el Aikido y que está explicado, hay determinados principios que se aplican en la parte corporal, en la parte emocional y en la parte física, tal cual. No, tú, por ejemplo, ¿quieres venir, por favor? Ponte a mi lado. Está empujando. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Te he dicho yo que empujaras? No. No, pero claro. No, pero déjame mano relajada. Mirar qué ocurre. Si yo aprieto, ¿ves qué pasa? Nuestro cuerpo está diseñado para, delante de la tensión, responder con más tensión. Ya sea así o sea. Por eso en Aikido nunca coges, porque estás generando más tensión. Acompañas. Es distinto, ¿vale? Y esto que es físico, en el plano emocional también ocurre. Lo vamos a ver ahora, gracias. Esto es instintivo. No hay que pensar ya, pero... ¿Qué ocurre con las emociones? Pues exactamente igual. ¿Qué ocurre cuando experimentamos una emoción no agradable, que decíamos antes? O aquello de miedo, ¿yo de qué? Bueno, pues eso, normalmente hay una respuesta de aversión o de resistirse o de intentar ocultarla o de intentar disimularla. Eso sería oposición a esa emoción, ¿no? ¿Cuál es otra alternativa? Pues una relación de no agresión, de atención, estoy experimentando ira o miedo a no sé qué, examinarla, ver qué respuesta me trae y a partir de ahí pues trabajarla y ver qué hago. Esto es complicado, es decir, esto lo explicas, hay quien puede estar... Claro. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se puede hacer desde lo físico. Si ponemos aquí un árbol así chungo, ¿qué emociones nos sugiere? Muerte, tristeza, emociones chungas. Vale. Por ejemplo, ¿no? Lo interesante para nosotros, ¿qué es lo que hay abajo? En la base, en la raíz, oposición. ¿Qué es lo que hemos hecho físicamente? ¿Eh? Vale, pues lo que estoy diciendo es que justamente cuando nos oponemos a esas emociones que son dolorosas, estamos fortaleciéndolas, aunque no queramos, aunque queramos lo contrario. El efecto es este. Si yo te empujo a ti, tu cuerpo reacciona. Si yo intento ocultar mi miedo se hace más fuerte. Por ejemplo. ¿Se ve esto? Vale, entonces vamos a imaginar otro árbol más bonito, ¿no? Alegría, gratitud, paz. ¿Qué hay en la raíz? Aceptación. ¿Esto los directivos te lo compran? Ni de coña. Aceptación no viene en su diccionario. ¿Por qué? Porque lo asocian a resignación o los brazos caídos. No, esto no es aceptación. Aceptación es otra cosa. Vamos. Es un principio budista. Sí. Necesito un voluntario o voluntaria. No hay dolor y va a estar cómodo. Muy bien, gracias. Siéntate aquí, por favor.
En el borde. Vale. No te resistas, yo te empujo por los hombros y te vas al borde, ¿vale? Ahora resístete, todo lo que quieras. Claro. Sí, sí, pero da igual, da igual. O sea, yo peso lo mío, estoy en una posición superior, siempre. Vale, entonces, si esto es un evento que no podemos gestionar, que nos trasciende, en realidad normalmente hay estas dos actitudes, ¿no? O dejo que la ola me arrastre y me venza, o no, yo me resisto. Sí, pero te desgastas y vas a acabar igual. ¿Qué otra opción habría? Pues aceptar. ¿Y qué quiere decir aceptar? Integrar de manera madura el evento para que no me afecte. Soy capaz de vivir con ello sin que me afecte, sin que me desgaste. Esto es muy bonito a nivel teórico, pero ¿cómo lo podemos ilustrar físicamente? No. Es tomar contacto. Entonces, es esto, con la otra mano también, exacto. No has de hacer mucha fuerza, solamente, fijaos, esto es muy distinto. Fíjate qué distinto es. ¿Veis? Esto sí que es aceptación. Es capaz de vivir con un elemento externo que no domina, que no controla, pero que no le afecta. Esto. Claro, entonces la aceptación en este sentido, trabajada de manera consciente, es una fuente adicional de recursos. Es algo que ya no te está controlando de afuera, no tiene un impacto sobre ti. Probarlo entre vosotros, por favor. Poner la silla contra un elemento que tenga tope, ¿eh? Ah, bueno. Mira. Uy, lo he roto, me lo harán pagar. Bueno, claro, tú vas directamente a... Sí, sí, claro. Exacto. Bueno, si lo levantas también nos vale, no pasa. Vale, siéntate en el borde y ahora jugar. Sí, o sea, ahora no hagas nada, te vas al fondo. Ahora resístete con todas tus fuerzas, resístete a muerte. Lo mismo. Y ahora, pam. No, sostén la situación. És diferent, no? És diferent. Bueno, es una manera de explicar lo que es la aceptación buena. Claro, claro. Por eso uso elementos corporales. Aceptar lo que no se puede. Claro, exacto. Tal como comentaba Montse, esto se trata de aceptar lo que no podemos cambiar. Pero claro, esto, si no lo trabajas corporalmente, es muy difícil de integrar. No se entiende bien. Eso suena a renuncia o rendirse y se rechaza. No. Se trata de aceptar esto, que ni puedes controlar la cotización del barril de Brent, ni la inflación, ni no sé qué, y hay que jugar con eso. ¿Qué me estás contando? Ya, y puedes maldecir a quien te dé la gana, pero no te va a servir. O sea que, arreando. ¿Sí? Sí, exacto. Cuando aceptas, integras. Deja de tener en ti ningún efecto, no te genera desgaste. Aprendes a vivir con ello como si nada. Como si nada, no, en realidad es un recurso adicional que has incorporado. Eso es lo importante. ¿Vale? Susana. Hay un tema también de percepción, ¿no? Es decir, antes cuando decías, ante una adversión no entras en la confrontación, sino que buscas el espacio común. Eso a nivel de percepción desde fuera puede ser visto como, bueno, pues aversión al conflicto, ¿no? ¿Puede ser así o no sé si me estoy explicando? Estoy pensando porque muchas veces cuando acompañas o tratas de buscar un punto en común, desde fuera es visto como es cero riesgo, no quiere entrar al conflicto, cuando realmente lo que estás diciendo es voy a buscar un espacio común. Sin embargo, desde fuera, personas más tendentes a buscar la confrontación suelen ver como es que no quieres afrontar el conflicto, no, es que lo estoy tratando desde otro punto de vista. Es decir, ¿cuánto afecta ahí la percepción? Sí, es como si solo tuvieran un modelo operativo y no encajaran lo otro que están viendo distinto, ¿no? Pero en el fondo también te digo que te da igual. Quiero decir,
No. ¿Qué quiero decir? Lo importante es que tú mantengas tus límites, tu posición, tu espacio. Si tú no renuncias y tú estás moviendo el conjunto, eso ya es lo que te interesa. Otra cosa sería que no, vamos a buscar el espacio común y te cedo el mío. Esto es muy distinto de ¡bum! De repente estamos los dos aquí. No tiene nada que ver. Yo no he cedido. No he cedido nada. Y si quiero me deshago. Pero estamos ahí. Si nos interesa seguimos y si no tal, ¿no? Pero si tú mantienes tus intereses, tu postura, tu energía, tus valores, no estás renunciando a nada. Eso es bueno para ti. Claro, eso es la asertividad de verdad. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Pues seguimos. La gratitud. Otro aspecto poco trabajado y que es otra fuente de Disculpa, recursos. César, por interrumpirte. Tenemos una consulta online. Muy bien. Comentan, hablando de oposición, ¿cómo cree César que es la mejor manera de reencauzar una relación laboral dañada en el pasado? Gracias. Vale, una relación laboral dañada en el pasado es similar al ejercicio que hacíamos antes de la presa, con el condicionante de que lo puedes trabajar mediante una secuencia de preguntas. Eso está descrito, por ejemplo, en un ejercicio que es diseño de conversaciones, que sirve para examinar qué piensa el otro de ti, en qué has dañado tú al otro, qué puede estar pensando de aspectos que no le gustan de ti o de tu actuación, con lo cual es ponerte en sus zapatos. Luego hay otro elemento adicional que tiene que ver con el otro lo está haciendo a propósito porque sí, porque quiere, o puede haber otro tipo de explicaciones. Si encuentras otro tipo de explicaciones o no, eso te lleva a una pregunta que es la que abre la llave. ¿Cuánto importa para ti esta persona y esta relación? Si ahí la respuesta es casi cero, no hay que invertir. Vale, y a partir de ahora tampoco hay que dedicarle atención, ni esfuerzo, ni no nos pesa. Yo esto me lo he encontrado. El tipo de ejercicio de diseño de conversaciones, la mayor parte de las veces te lleva a posibles peticiones y acuerdos distintos, ¿no? Para restañar y para construir un futuro diferente. Pero en otras ocasiones te deja, anda y que le den, y me quedo tan ancha o tan ancho. Ya está. Esta relación para mí no importa. Es tóxica, no voy a invertir más. Fin. Me quedo tranquila, me quedo tranquilo. Esto es cualquier otro final posible. Vale. Muy bien, pues vamos muy rápido con... Voy a pedir qué tipo de recursos corporales veis aquí en juego. Vale, aquí la moraleja no es que una cerveza lo arregla todo, que también puede ser, ¿no? Pero exactamente, ¿qué habéis visto aquí de recursos corporales? Así rápido. Claro. La parte de gesto. Lo hemos dicho, estamos haciendo recopilación ya de recursos, ¿eh? Con lo cual, si podemos sonreír, a sonreír. La parte de postura, lo hemos comentado también. Sencillamente esto, ya está. Además, no es que tengas sensación de más poder, es que lo tienes. No es sensación, es real. Cambia incluso la composición hormonal y esto está demostrado. La respiración. Sabéis que cada emoción básica está asociada a un patrón de respiración concreto. Hay una muy sencilla que sí quiero compartir, que es la respiración en cuadrado. Esta es neutra, es decir, si estamos respirando de esta manera, no hay posibilidad de tensión. Esta es la que le enseñan a los francotiradores, Navy Seals, etcétera, y que la... Exactamente, porque en situaciones de combate con fuego real tienes que estar, curiosamente, tranquilo, enfocado
y oxigenando tu cerebro. Y esto es lo que ayuda para eso. Pero si les sirve a ellos, hombre, en nuestro día a día también, ¿no? Es 4 o 5 segundos, según lo que sea cómodo para cada persona, inspirando, mantienes el aire en los pulmones contando lo mismo que hayas elegido, 4 o 5, sueltas contando 4 o 5 y haces una pausa con los pulmones vacíos antes de comenzar. Haces 4 o 5 veces, calma, incompatible con tensión. Y desde aquí puedes tener una conversación difícil, una presentación difícil, una negociación difícil. ¿Vale? Bueno, y con esto la visualización ya la hemos visto, tiene impacto físico real. O sea, cuando practicas tocar piano real o te lo imaginas, en el cerebro las zonas se activan de manera similar. Esto es algo que tiene que ver también con los principios de opresión o apertura en los 3 niveles y nos vamos ya con un repaso de lo que hemos visto y habría quizá pues recursos rápidos, pero no tenemos tiempo. No, sí que tenemos tiempo, si no, no serían rápidos. Venga. Estira los brazos. Vale. No, tú ahí, clavada en el suelo. Pero si yo tiro, pues ya está. Y si empujo hacia allí, pues vale. Pero ¿qué pasaría si estuvieras apoyada en esa pared? A ver, vamos a hacerlo. Lo siento. A ver, yo te empujo ahora. No pasa nada. Ven aquí, por favor. Ahora, mantén la sensación de la pared. ¿La tienes? Sí. No empujes tu cuerpo hacia mí. Confía en tu cuerpo y en tu mente. No, pero tu manera de prepararte es recuperar la sensación de la pared en la mano. Esto es distinto, ¿eh? Brutal. Y es un ejercicio de visualización. Entonces, ¿para qué nos sirve? Gracias. ¿Para qué nos sirve esta tontería? Pues mira, esta tontería te sirve para tener un plus de asertividad cuando la necesites. En LinkedIn publiqué la semana pasada sentirse como el Mont Blanc. Y ese es un recurso real de una persona con la que he estado trabajando en un proceso. Claro, a ver, calma. Si tú te sientes como el Mont Blanc, ¿quién te va a agredir? ¿Quién te va a atacar? Tú hablas ahí desde la calma, desde tu espacio, desde tu poderío y no necesitas nada. Bueno, pues ese es un recurso súper poderoso. ¿Qué has tardado en hacerlo? ¿0? Vale, claro. Otro recurso rápido, pensar en un lugar concreto de vacaciones donde os iríais siempre que pudierais. No lo digáis, simplemente pensarlo. Algunas estáis sonriendo ya. ¿Qué habéis tardado? 0, ¿qué te genera? Vale, pues estos son recursos rápidos. Entonces, todo esto sirve para mantenernos en la zona óptima. Y es un recurso corporal, la visualización. O sea, me da igual lo que visualices. Si eres tú triunfando en un momento que te felicitaron, en un momento de felicidad personal, el Mont Blanc o tu lugar de vacaciones, me da igual. Todo eso es tu plus de, oye, pum, pum, pum. Ya está. Si es lo que necesitas, es lo que tendrás. ¿De acuerdo? Pues esto es la síntesis de lo que quería compartir con vosotras y vosotros. No, gracias. Gracias. Muy bien. Teo, ¿alguna pregunta online? No tenemos ninguna, César. Perfecto. Pues oye, muchas gracias a todos por vuestra presencia, participación en directo y en diferido y a vuestra disposición para lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, César. También muchas gracias a todas las personas asistentes. Buenas tardes y os esperamos en las próximas actividades del COP. De acuerdo. Gracias.